¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos con tanta intensidad? La tristeza, el miedo, incluso los pensamientos más recurrentes, parecen gritar dentro de nosotros, y es que la conciencia humana es un universo completo, vasto y total. Cada emoción que surge no es solo un destello pasajero, es una invitación a profundizar en quiénes somos realmente. Sin embargo, aquí está el truco: nuestra percepción no es objetiva. Vivimos a través de un filtro, una lente que hemos moldeado a lo largo de los años con nuestras creencias, nuestras experiencias y sí, también con lo que la cultura nos ha dicho que somos. Es como vivir en una habitación con espejos deformados, donde nunca vemos la realidad tal como es. Y luego está el deseo. ¿Qué maestro tan complicado? Desear algo siempre parece indicarnos que nos falta algo, ¿verdad? Pero, ¿y si ese deseo es solo un reflejo de una carencia interna? Si no lo miramos con atención, se convierte en un ciclo sin fin, una carrera perpetua hacia algo que, al final, nunca satisface del todo. Y lo curioso es que muchas veces ponemos nuestra fe en la esperanza. Pensamos que, en algún futuro, todo será mejor. Pero, ¿no es la esperanza una forma de evadir lo que está aquí, ahora? Al aferrarnos a un mañana mejor, ignoramos la riqueza y el potencial del presente. Lo mismo sucede con las emociones. Nos han enseñado a huir de ellas, a evitarlas o a enfrentarlas como si fueran enemigas. Pero, ¿y si simplemente las aceptamos? Y si las dejamos ser, las sentimos plenamente. Es en esa aceptación donde surge nuestra autenticidad, donde encontramos el espacio para decidir desde la libertad y no desde el miedo. Y hablando de libertad, ¿cuántas veces hemos culpado a otros por lo que sentimos o por lo que vivimos? Es tan fácil decir, esto pasó por su culpa. Pero en ese acto, ¿qué hacemos? Renunciamos a nuestra libertad. Nos convertimos en prisioneros de ese sufrimiento. La verdadera libertad llega cuando asumimos responsabilidad por nuestras emociones, cuando dejamos de culpar y empezamos a observar. Esto me lleva a otra pregunta importante. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Nos identificamos tanto con ellos como si fueran la única verdad, pero pocas veces nos detenemos a mirar su origen. Y es ahí, justo ahí, donde podemos romper patrones, trascender las limitaciones que nos impone nuestra historia personal o cultural. Porque, al final, la cultura también es algo dinámico. No es algo estático que deba definirnos por completo. Es una herramienta, un lienzo donde podemos expresarnos, crear, ser. Pero si permitimos que nos encierre, dejamos de vivir nuestra verdad. ¿Y qué nos queda entonces? El momento presente. Aquí, ahora. Todo lo que somos, todo lo que percibimos, todo lo que vivimos, nace en este instante, no en el pasado, que es solo una construcción de nuestra mente, no en el futuro, que no existe aún, sino aquí. Es en el ahora donde encontramos la verdadera riqueza, donde nos liberamos de deseos, frustraciones, culpas y espejismos, donde reconocemos que todo lo que buscamos ya está aquí. El presente es el único lugar donde podemos ser completamente libres.